Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos, en el ciclo que este 2023 se dedica a reflexionar las ciudades desde el cuerpo y que lleva por título Ciudades desde el cuerpo, inclusión, resistencias y transformación. La sesión del día de hoy se titula Cuerpos expandidos en la ciudad capacitista y la va a dar la doctora Laura Paniagua Arguedo, de la Universidad de Costa Rica. Antes de comenzar la sesión, quiero decirle las reglas del aula para que podamos convivir todos de forma adecuada. Este es un espacio de respeto y de aprendizaje mutuo. Entonces, les pedimos que sigan ciertas indicaciones. La primera es que la dinámica ustedes pueden participar hablando siempre y cuando pidan la palabra levantando la mano o mediante el emoticon de abajo en la parte de reacciones. Y yo con mucho gusto les puedo dar la palabra para que participen. Pero es importante no interrumpirse entre sí y no interrumpir a la conferencista. Y también nos daría mucho gusto poder ver con quién estamos compartiendo el aula. Entonces, si buscan prender la cámara, también sería muy bienvenida ver sus caras. El día de hoy va a haber una dinámica también. Entonces, si para quienes todavía no lo hayan hecho, les pedimos si pueden ir a buscar una pluma o un lápiz y papel, ya sea de una hoja, un cuaderno o cualquier lugar donde ustedes puedan escribir, porque va a haber una breve reflexión que va a guiar la doctora Paniagua al respecto de la temática del día de hoy. Perfecto, pues entonces voy a leer la semblanza de la doctora y para quien va a buscar el lápiz y papel, va a ser breve, 2 minutos, pero yo creo que quien no consiga el material, no hay problema, puede hacerlo desde su hogar sin el material, aunque siempre es mejor contar con esto. Perfecto. Entonces, les voy a presentar a la doctora Laura Paniagua, quien el día de hoy nos acompaña para abordar esta reflexión sobre las ciudades de los cuerpos expandidos. Y cuando les voy a leer la semblanza, pero van a notar que es justamente una experta en esta reflexión sobre las urbes capacitistas y lo que implica para las personas cuyos cuerpos no están en la norma, no se consideran. Entonces, la doctora Laura Paniagua es doctora en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en vivienda y equipamiento social y licenciada en sociología por la Universidad de Costa Rica. Desde 2006 es docente en la Escuela de Sociología e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado en equipos de investigación en proyectos relacionados con la segregación social, la migración nicaragüense en Costa Rica, la violencia social, el trabajo con comunidades y los derechos de las personas migrantes, y así como las violencias de la ciudad. Y actualmente desarrolla trabajo en torno al cuerpo, la discapacidad y la movilidad en las ciudades ante el urbanismo capacitista. Y de hecho, su tesis de doctorado gira en torno a estos temas y a esta reflexión. Por ello me da muchísimo gusto que la doctora Paniagua haya podido compartir con nosotros esta sesión y que justamente nos vaya a compartir algo de su trabajo. Entonces, la primera parte, como bien dije, es la exposición. Bueno, primero empezamos con la dinámica, luego va a ser la exposición de la ponencia y después viene un lugar para que cada quien presente sus reflexiones y preguntas que pueda tener. Laura, ¿quieres que presentemos nosotros las diapositivas, verdad? Entonces, Alan, si me ayudas, por favor, a poner la diapositiva. Muy buenos días y muchísimas gracias de verdad para todos y todas. Buenos días y todes. Para mí es un honor acompañarles el día de hoy. Espero que se escuche bien porque tuvimos algunos problemas técnicos siempre, pero encantada de saludarles, de darle la bienvenida a este espacio que me encanta el encuadre que hizo Mariana, que sea un espacio seguro y tranquilo para poder compartir algunas reflexiones iniciales en un tema que es amplísimo como es el cuerpo, pero que
Creo que va a ser muy rico para todas y todos y todas. Este marco de hablar, agradecerle al PUEC por abrir este espacio para hablar de las ciudades desde el cuerpo. Nos hemos ido como aproximando cada vez más, ¿verdad? En la historia del urbanismo y de todos estos temas urbanos ha sido muy común trabajar muchísimo desde el tema amplio, desde el tema macro, desde las grandes construcciones, grandes proyectos de ciudad, y olvidamos nuestro territorio más cercano, el cuerpo, el cual habitamos. Y me gustaría muchísimo que comencemos con un pequeño ejercicio, si les parece bien. Desconozco si se encuentran ustedes cerca de algún escritorio o mesa, si solo tienen la computadora para trabajar, no se preocupen, tratemos de hacer el ejercicio con los recursos que tengamos a mano. Si es un pedacito de papel, una libreta, un lápiz, un lapicero, una pluma, adelante. Entonces vamos a tomarnos unos minutos para conectarnos con un poquito respirando profundamente, unas 3, 4 respiraciones. Inhalamos por la nariz, como en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, y botamos el aire también por la nariz, 1, 2, 3, 4. Una vez más, 1, 2, 3, 4, inhalando y botando 1, 2, 3, 4. Tratando de ponernos en este momento de presencia, en este momento de este encuentro tan bonito que nos hemos permitido tener. Y vamos a comenzar con este pequeño ejercicio. La siguiente, por favor. En una hoja en blanco, si es posible, o si es de libreta, una hoja rayada, no hay problema. Dibujemos un cuerpo humano. Vamos a colocar el mayor detalle posible en este dibujo y lo vamos a hacer en 5 minutos. Voy a tomar el tiempo a partir de ahora que son las 10:44. Entonces, a las 10:49 vamos a hacer otra cosita. Adelante. Les pedía que dibujaran en el espacio que tengan cerca algún lugar de libreta, si es en la computadora, adelante, un cuerpo humano. Las personas que recién se incorporan, para que lo vayan haciendo y si pueden ahí en el transcurso. Vamos a pasar a la siguiente parte del ejercicio. Si tienen una hoja, le pueden dar vuelta o buscar otra hojita. Quisiera ahora que se permitan hacer como una cruz, dividir ese espacio que tengan para trabajo en 4 partes. Y en cada parte, en 5 minutos de nuevo, vamos a reflexionar alguna experiencia que les haya pasado a ustedes en la ciudad sobre cada uno de estos temas. El primero va a ser sobre las caídas, el segundo sobre la lluvia, el tercero sobre baños públicos y el cuarto sobre la discriminación por mi cuerpo. Entonces, una pequeña frase, recuerdo, anécdota, experiencia en cada uno de esos espacios. Vamos a dar 5 minutos a partir de este momento. Hacemos una cruz en el espacio, en la hoja o el espacio que tengan. La idea es hacer como 4 lugarcitos si lo están haciendo a mano. Si lo hacen en un Word, no importa, lo pueden hacer corrido. La idea es que escriban una breve experiencia que a ustedes les haya pasado o hayan vivido en la ciudad con respecto a estos temas, a las caídas, a la lluvia, a los baños públicos y a la discriminación por mi cuerpo. Vamos a comenzar. Ese material les pido que lo reserven por ahí y la idea es que le podamos echar una mirada al finalizar la charla y ojalá tengamos un chancecito como para compartir algunos
de los trabajos, de las imágenes. Quisiera que a ese material le hagamos algunas preguntas. Entonces, si me permite la siguiente diapositiva. ¿En qué cuerpos pensamos cuando dibujamos este cuerpo humano que le solicité al inicio? ¿Cómo son esos cuerpos? ¿Qué partes tienen? ¿Qué tamaño? ¿Qué dimensiones? ¿Qué contextura le pusimos a ese cuerpo humano? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen esos dibujos? ¿Cómo describirían sus formas? ¿Son formas estilizadas? ¿Son formas, el de palitos, que es lo más usual que sabemos dibujar desde la infancia? Un muñequito de palitos. Pensemos en esa imagen que ustedes hicieron, en cómo se mueven ese cuerpo. Si se pudiera mover ese cuerpo humano que dibujamos, ¿cómo se movería? ¿Cuál sería la forma en la que se mueve ese cuerpo? Y partamos de esta premisa. Todo cuerpo es un mapa porque el cuerpo es territorio. El cuerpo, nuestro primer territorio, el más cercano, el más cotidiano, el que a veces ni siquiera lo vemos como un espacio, como un territorio, pero en el cual habitamos y con el cual habitamos. Entonces, para arrancar esta presentación, me gustaría que nos tengamos esas preguntas, reflexiones generadoras para comenzar explicando el concepto capacitismo. Hablábamos en el título de la charla de la ciudad capacitista. ¿Qué será eso de capacitismo? Resulta que tal vez a ustedes les suena familiar por la terminación de la palabra, ¿verdad? A veces hablamos de racismo, a veces hablamos de sexismo, a veces hablamos de machismo inclusive, hablamos de edaísmo cuando se da la discriminación en términos de la edad de las personas, entre otras discriminaciones. Y entonces el capacitismo de un sistema que valora a los cuerpos o mentes, ¿verdad? Porque también hay un tema de pensar de cierta forma o comportarse de cierta manera. Entonces este capacitismo valora los cuerpos y las mentes de personas basándose en una idea de normalidad, inteligencia, excelencia, inclusive de fuerza. Son cuerpos que se mueven de ciertas formas, que piensan de ciertas formas esperadas, socialmente aceptadas, etc. Y entonces, esta forma de valoración de un cuerpo que es considerado capaz, esto de capaz lo vamos a poner entre comillas, porque ¿qué es ser capaz? Eso hay que cuestionarlo. Hay una idea socialmente aceptada de lo que es capaz y de lo que es ser incapaz de hacer algo o de ser algo. Entonces, es una forma de opresión sistémica porque lleva a nuestra sociedad a pensar que unos cuerpos son más valorados que otros porque son más completos, más inteligentes, más rápidos, más bonitos inclusive, o más estéticos, ¿verdad? Estéticamente aceptados. Entonces, esta forma, además, tiene que ver con esta idea de producción capitalista, ¿verdad? Un cuerpo que no produce como se espera en el capitalismo es un cuerpo no productivo y por lo tanto un cuerpo no aceptado o no querido. Inclusive esto se traslada a las sexualidades. El cuerpo no capaz o el cuerpo incompleto no es tan deseado como otros cuerpos. No los vemos en la publicidad, no los vemos en las películas, no los vemos a veces ni en las series, ni en esta, es más, ni en lo cotidiano, ¿verdad? No son cuerpos que son noticia a menos que sean para generar lo que Stella Young llama porno inspiracional, es decir, cuerpos que nos motiven a seguir porque a la gente sin discapacidad o autoconsiderar completa o capaz te motiva para continuar, ¿verdad? Entonces, este tipo de usos de estos otros
el capacitismo en las ciudades. Resulta que el capacitismo se ha trabajado mucho en los temas de educación, en los temas algunos culturales, de producción de arte, etcétera. Sin embargo, en el campo del espacio, en los temas más geográficos, más arquitectónicos, hemos estado en deuda con analizar este capacitismo. Entonces, por eso nos vamos a situar en las ciudades, en la calle, en el transitar en nuestras ciudades, nuestros espacios cotidianos para pensar ese capacitismo. Vean, por ejemplo, esa fotografía a mano derecha de la pantalla. Ustedes tienen una imagen de donde existía una rampa, pero esa es del propio San José, acá en Costa Rica. El agua cae muchísima lluvia, la mitad del año pasa lloviendo en mi país, entonces a alguien se le olvidó que esa rampa también iba a impedir el paso del agua, entonces lo que se hacía era estancar y la decisión final para atender esto fue cortar completamente la rampa. Entonces, ¿a qué personas estamos invitando a pasar por ahí? ¿A qué personas permitimos moverse con facilidad? Esa es parte de las preguntas que traemos. Adelante. En pantalla ustedes tienen ahí a doña Gilda Segreda Zagot. Ella ganó un recurso de amparo contra la municipalidad, el gobierno local de acá de San Pedro de Montes de Oca, por la inaccesibilidad de las aceras, de la posibilidad de moverse desde su casa. Ella dice, mi casa es una cárcel porque para poder moverme a 500 metros a la redonda es casi que imposible por las condiciones en las que están las aceras. Y entonces ella presenta su recurso de amparo, lo gana, pero esta es la fecha en la que doña Gilda sigue teniendo dificultades para poder ¿verdad? Conectarse con otros espacios, conectarse con la ciudad, conectarse con su lugar de vida. Entonces, doña Gilda presenta este recurso, echa mano a los medios institucionales, pero aún así la gran dificultad es que no se atiende realmente a su accesibilidad en la ciudad. La siguiente, por favor. Voy a ir más rápido porque sí tengo algunos recursos. Y entonces caemos en un tema de inclusión simulada. Les quería señalar que el capacitismo no solo afecta a la población con discapacidad, en realidad afecta a todas las personas, especialmente a las personas que cuentan con cuerpos expandidos, como lo vamos a ver en un momento. Esta, por ejemplo, es la sala en la cual se reúnen nuestros diputados y diputadas de la República. Y vean el lugar, es el espacio destinado a las personas con discapacidad en este Congreso. Es un lugar donde lo que tienen acceso es a la pantalla, los legisladores no les ven, en cambio en las gradas, que es en la parte de abajo, sí ven a la población que llega a protestar o a hacerse presente en el ámbito legislativo. Pero eso pasa en espacios de edificio y también en la calle. La siguiente. Entonces nos enfrentamos a una discapacidad, ¿verdad? Aquí en la caricatura se ve, lo nuestro no es discapacidad, sino discapacidad. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos además a una ¿verdad? Gran lucha con trámites para poder incluso llevar algún caso de denuncia de estas irregularidades que se dan en nuestros espacios urbanos? La siguiente. Y en los cuales se habla en múltiples ocasiones de accesibilidad, ¿verdad? Todo el mundo es bienvenido hasta que alguien se acuerda las situaciones que enfrentan estas personas en lo cotidiano. Dice una compañera que no se escucha, no sé si me escuchan ahí. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Entonces, pensar para qué cuerpos hemos diseñado, construido y gestionado la ciudad, porque recuerden que el urbanismo nos permite analizar no solo la parte física de los espacios, sino las interacciones que se dan, lo que propiciamos que ocurra o que deje de ocurrir. Entonces, analizamos desde el cuerpo cuál ha sido ese cuerpo hegemónico que se ha utilizado para construir. Por aquí les presento la siguiente diapositiva, nos presenta a el muy reconocido
Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, en la siguiente. Y también al módulo de Le Corbusier. Ustedes lo conocerán totalmente ahí adaptado, ¿verdad? Esas son las medidas universales supuestas que tenían que regir el diseño de espacios para un ideal de corporeidad, o más que un ideal, era como el referente. Es un cuerpo masculino en todos los casos y es un cuerpo completo, entre comillas, ¿verdad? Fuerte, además con medidas y estándar europeo totalmente, que no tiene que ver mucho con nuestros contextos, pero ese es trasladado, incluso en una posición colonialista, podríamos analizarlo, es trasladado completamente a nuestra actualidad urbana. Entonces nos dicen Sara Acme, una excelente teórica que les recomiendo muchísimo. No tener cabida significa volverse frágil, estar menos apoyado por un mundo es hacerse más fácilmente rompible. Con esta reflexión yo quiero plantearles como una invitación pensarnos en nuestros cuerpos en vulnerabilidad. Siempre tenemos cuerpos vulnerables, todos y todas tenemos alguna cuestión de vulnerabilidad, pero resulta que hay cuerpos más vulnerables que otros. Hay cuerpos que son vulnerabilizados además por condiciones económicas, por condiciones políticas, por condiciones de capacitismo, discriminación en nuestros espacios. La siguiente. Y entonces pensar en las alternativas, ¿verdad? Redimensionar ese módulo, pensar un módulo queer como Adriana Minoliti, o pensar en cómo, ¿verdad? Repensar esos cuerpos que no son un único cuerpo, no es una única estatura, una única talla, una única forma de moverse. Esa es como la invitación en este espacio. La siguiente, por favor. Y pensar también en experiencias corporales particulares, ¿verdad? La posibilidad de acercarme a las personas con discapacidad me abrió esa posibilidad de otras reflexiones desde el cuerpo, desde cómo se acercan a la ciudad, cómo sobreviven a la cantidad de obstáculos que les ponemos, a nuestras miradas curiosas, a veces morbosas en otros momentos, a nuestras preguntas que a veces son incómodas, que no corresponden y que en algunos otros casos se vuelven en violencia también y discriminación. Entonces, Conchita, allá en México, nos decía en una tesis de Soledad Díaz, nos dice, si me quitan mi silla, me cortan mis piernas. Y aquí es donde empieza esta reflexión sobre los cuerpos expandidos. Resulta que hay cuerpos en la ciudad que se apoyan de elementos, pueden ser objetos, pueden ser tecnologías, pueden ser otras personas e incluso animales. Se apoyan de estas personas, objetos o seres para poder moverse. Esta idea la hemos trabajado desde una reflexión más desde lo corporal, con Donna Haraway, con todo este giro de la movilidad, Mimi Scheller y Urri, que tienen que ver con habitar en movimiento. La movilidad es habitar en movimiento y eso requiere también pensar que no solo se mueven las personas sobre dos piernas de forma rápida, pudiendo observar todos los elementos alrededor, hacia adelante, inclusive hay personas que se mueven como en forma de péndulo, ¿no? En forma pendular. Entonces, pensar en estas otras formas de moverse, de protegerse, de orientarse en el espacio y de organizar el espacio para poder tener una experiencia corporal. Y Payasma, que es un arquitecto, nos permite entender también que la experiencia de la ciudad es áptica, es decir, es con el tacto. Decía Manuel, una persona ciega, somos personas que vamos tocando la ciudad. Mi bastón no son mis ojos, son mis manos y yo voy tocando la ciudad. Eso quiere decir, la experiencia del tacto es la experiencia que compartimos todos los seres cuando habitamos el espacio. Y es ahí a donde debemos centrar también nuestros esfuerzos para poder hacer más habitables esos espacios. La siguiente, por favor. Me gustaría adelantar para poder llegar a algunos videos, mostrarles un poquito de esto de los cuerpos expandidos más
en la práctica en la ciudad. Bueno, ahí está una frase de las calles, la calle es de quien la camina, las fronteras son asesinas, decía Francesca Garaga. Y luego, esta intervención de la Virgen de Guadalupe, que tal vez ustedes la conozcan, es de un colectivo de artistas de Oaxaca que la presenta como una forma también de hacerse visibles en todos los espacios. La siguiente. Decía Catalina Gaspar, que falleció el año pasado, nos dejaba esta frase: viajamos en estuches diferentes, pero sentimos, amamos y pensamos igual que ustedes. Entonces, el tema corporal ahí presente, ¿verdad? Que a veces se instaura en este territorio, las primeras fronteras son las que vivimos en este territorio cuerpo. Adelante. Y bueno, este trabajo, esto que les compartimos, tiene que ver directamente con la idea de caminar con las personas con discapacidad, recorrer los espacios con ellas, escucharles en su experiencia de vida y también en la que tienen presente en todos los momentos, y que tiene que ver con esa experiencia directa en la ciudad. Adelante, vamos al material de los videitos para que puedan mostrarles. Exactamente, de Morquio vive Catalina Gaspar, como lo comenta una compañera. Vean, por ejemplo, esta experiencia de Catalina. Ella dice, es muy difícil andar en la ciudad y muchas veces no, yo me he preguntado, a mí me apoya alguien, pero a los que no los apoyan, ¿cómo se mueven? ¿Qué hacen? Optan por no salir de su casa. Muchas veces dicen, es que no hay discapacitados, no se dice discapacitados, se dice personas con discapacidad. Bueno, como sea, no hay. Le digo, ¿cómo va a ver si no pueden salir? En esto nos lo comentaba Catalina en el año 2018 en una entrevista. Ella, la pueden observar ahí, está tratando de salir del Metrobús, que se supone el más accesible de los transportes. En ese momento no se encontraba ningún oficial de seguridad, que son los autorizados a abrir los accesos para la silla de ruedas. Entonces tuvo que ser alzada por otra persona para poder salir de la misma estación. Y pensemos en términos de riesgo. ¿Qué pasa si ocurre un evento como un terremoto, un temblor en ese momento estando en la estación? La persona tiene que quedarse allí, a diferencia del resto que pueden evacuar. Entonces, también los temas de gestión del riesgo tienen que estar presentes en nuestra reflexión. La siguiente, por favor. Y veamos cómo están nuestros espacios, un poquito una mirada desde los videos de estos recorridos que hemos hecho. En este caso, Lupita, ¿verdad? Va a hacer una parte que ella nos presenta un recorrido dentro de la estación del metro de la Ciudad de México, en donde utiliza una parte de una rampa y posteriormente lo que ocurre es que la salida de la rampa choca con ¿cómo se llama? El tema este de los torniquetes. Y hay una pequeña baranda que está junto a unas gradas y entonces en este video también se podía observar el tema de cómo una infraestructura es colocada en un momento posterior y bloquea la posibilidad de usar la rampa en su totalidad. Y entonces avanzamos ahí. Nos permitía ver, se les quería mostrar porque era el video también de lo que ocurre en Costa Rica. No, creo que no es una situación o realidad distinta a la que ocurre en los países de México y otros lugares de Latinoamérica. Personas que estacionan sobre las aceras o banquetas, personas que utilizan, ¿verdad? Y hay una serie de obstáculos que este comercio utiliza para hacer uso del estacionamiento y se hace atravesando totalmente sobre la banqueta. Entonces, esta dificultad está ahí presente directamente en lo que las personas viven en este espacio. La siguiente. Y bueno, esta es de las redes sociales, acaba de subirlo una persona, ¿verdad?, de stand-up comedy y se ha hecho como muy viral, muy presente en las redes, como una persona ciega enfrenta también autos estacionados
obstáculos y pone en riesgo su vida al tener que trasladarse y poder movilizarse por las aceras. Y esto, ¿verdad? Desgraciadamente, por más legislación que tengamos, no podemos tener un oficial de tránsito en cada una de las irregularidades que se presentan. Entonces, la interpelación es directamente a la ciudadanía, a quienes observamos este tipo de abusos, este tipo de violencias en la calle y también a quienes desgraciadamente también enfrentamos a las personas que hacen este tipo de discriminación. Pero que no puede recaer solo en la idea de que crear más leyes o crear solo sistemas de vigilancia, porque esto no siempre ni 24/7 funciona. Tenemos que ir un poquito más allá y es trabajar desde, ¿verdad?, estos activismos y también desde la conciencia. La siguiente. Y bueno, finalmente en el tránsito por el metro vemos desde la pura entrada a las estaciones como la persona ni siquiera puede ingresar en su silla de ruedas, ¿verdad? ¿Para qué cuerpo fue pensado ese acceso accesible a la estación del metro? Termina siendo apoyada por otras personas a su alrededor para poder surtir, cruzar los obstáculos de las gradas y de estos espacios de tránsito, que no han sido pensados para ellas y tampoco para otros cuerpos. En la estación siguiente, se han colocado algunos letreros, por ejemplo, sobre la accesibilidad en las rutas, pero para una persona planear dónde tener que entrar, ingresar, salir en un mismo recorrido, debido a que no todas las estaciones cuentan con elevadores, es realmente una travesía compleja. Vean, por ejemplo, la grada que se hace entre el andén y la unidad de transporte. Esto ocurre también en el Metrobús. A veces es una grada y a veces es una distancia importante que para una persona de forma autónoma en silla de ruedas se convierte en una barrera también. La siguiente. Ahí podemos ver parte de esto que les comentaba de la señalización. Vean el tamaño, yo no sé si ustedes alcanzan a ver en la fotografía a la derecha, es como si estuvieran sosteniéndose en el centro del vagón del metro de la Ciudad de México. Si ustedes alcanzan a ver esa señalización, me avisan porque es realmente diminuta. Seguimos cayendo en estas cuestiones de inclusión simulada. No solo nos sirve para información, sino que nos sirve para la cotidianidad, ¿verdad? El poder ingresar en la estación inicial y solo bajarme en la última es también una cuestión de simulación de esa accesibilidad. Aunque en las otras líneas que se pueden hacer en tronque, haya otras estaciones donde sí puedo salir. En algunas ocasiones lo que ocurre es que esos elevadores están en malas condiciones, en mal estado. Muy bien. La siguiente. Aquí pueden ver otro ejemplo, vean, en las que se indica, no sé si alcanzan a ver, son poquísimas las estaciones que sí cuentan, muchas de ellas en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, claramente hay espacios que están más habilitados que otros para esa accesibilidad. Pero para las personas, es más, llegar a la estación de un metrobús, que es para que sea accesible, es una peripecia, porque las unidades de los peceros, las otras unidades de transporte no son para nada accesibles. Bien, la siguiente. Y bueno, no pensamos en elementos como la lluvia, ¿verdad? Al inicio de esta sesión les puse a pensar un poquito en este aspecto de la lluvia. Vean, por ejemplo, esta rampa colocada totalmente en una zona en la que cuando hay lluvia, se inunda. Entonces, ¿para quién puede ser usado eso? Solo se puede usar en el verano. La accesibilidad es una cosa temporal de la época de seca o qué es lo que ocurre. Entonces, pensar también en estas otras formas de moverse en diferentes momentos del día, del espacio y también en este elemento como el agua. La siguiente. Y sin embargo nos movemos. Nada más quisiera cerrar con esta idea. Nos dicen las personas con discapacidad, bueno, a pesar de todos estos obstáculos
que constantemente estamos batallando, lidiando y también sufriendo, porque esto conlleva también emocionalmente un desgaste muy grande. A pesar de estas dificultades que vivimos, porque la discapacidad se da en ese entorno al no permitirnos la igualdad de oportunidades que las otras personas. Sin embargo, nos movemos, decía uno de los activistas, Roberto Martínez. Entonces, estamos presentes en los espacios. Da para mucho cómo pueden moverse también estas personas, pero también cómo para cada uno y cada una de nosotros y nosotras es una responsabilidad estar atentos a estas situaciones, desde las personas que parquean sus vehículos en una rampa, en una salida, o simplemente ignoran, ¿verdad? Si tenemos el poder de decisión o de diseño, los espacios ignoran la presencia de estas otras corporeidades. ¿Qué es lo que ocurre? Pensar en cómo el capacitismo afecta a las personas, hombres y mujeres que llevan una carriola para bebé o que se apoyan, son acompañantes o asistentes personales de personas adultas mayores, cómo atendemos también a las infancias en este tipo de situaciones de discapacidad o de exclusión. Entonces también son elementos a pensar en esos cuerpos expandidos. La siguiente, por favor. Y pensar en todos estos activismos. Yo les invito muchísimo acá, por ejemplo, en la marcha del año 2021 del Día Internacional de la Mujer en Colombia fue dirigida, encabezada por este colectivo Polimorfas y ahí tenemos a Natalia Moreno en primer plano, directamente desarrollando esta movilización, esta entonces vamos a otro ritmo, incluso el movimiento social se acomoda a los movimientos y ritmos de otras personas y de otras corporalidades. Muchas gracias. La siguiente. Y pensar en otras formas también, ¿verdad? Estas personas nos hablan del activismo desde la cama, desde las redes, desde la calle, desde el escenario, por medio de la danza accesible, por ejemplo, Lucho Flores nos ha hablado y Tau también está ahí presentando una forma de activismo y de decir, acá estamos, estos son nuestros cuerpos, nuestro reconocimiento. Con Nicole Mestén, la lucha es por un transporte público que sea para todas, para todos, para todos. Diana Vite con sus reflexiones también sobre los cuerpos, la ciudad, las sexualidades y toda la presencia de estas personas también en redes, haciendo foros, haciéndose presente en las muy diversas reflexiones. Y ya para ir cerrando, nada más les dejo esta invitación, ¿sí? La siguiente. A pensar en las demandas que tiene esta población, pero también cómo nos toca y nos interpela esto. Estamos viviendo directamente en América Latina un proceso de envejecimiento y lo tenemos muy presente en la vida de estas poblaciones. Pensar que no estamos ni construyendo, diseñando, gestionando las ciudades para el envejecimiento que tenemos en el presente y no lo estamos planificando para el que viene, que va a ser la mayoría de población. Entonces, quiero dejarles con las 10 demandas de la barra disca de nuestra América esta reflexión, ¿verdad? Somos cuerpos que se expanden, a veces por medios digitales, a veces por la virtualidad. Somos cuerpos que se expanden también por el uso de tecnologías para orientarnos, para movernos. Pero en el caso de las poblaciones con discapacidad y adultas mayores, esta situación del cuerpo expandido se da para movilizarse, pero casi que es inevitable. Si sus cuerpos, ¿verdad? No cuentan con esa silla de ruedas, con ese bastón, con ese bordón, con este dispositivo celular que tenga orientación o para contactar una app de transporte. Si no cuentan con eso, no pueden movilizarse. Entonces, asegurarnos de que el urbanismo capacitista, de que las ciudades dejen de ser capacitistas, es asegurar también que estos cuerpos expandidos sean
respetados y reconocidos en nuestros espacios. Entonces lo dejaría por acá para no agotar el tiempo y permitir si hay algún espacio de participación si se quiere, y si no, agradecerles muchísimo por su atención, por el apoyo, y el PUEC, a Mariana Sánchez también por organizar este espacio, a Alan Castañeda por el apoyo en los controles, en todo el apoyo también logístico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Definitivamente nos dejas un espacio para reflexionar y para preguntarnos sobre las ciudades, justamente pensando en la inclusión de todos los cuerpos. Y también a mí se me hace muy interesante el cruce que hay entre el género y justamente los cuerpos de las personas con discapacidad, porque de hecho este año en el Día Internacional de la Discapacidad, el que pasó, la ONU Mujeres mencionaba no más hablar de personas discapacitadas, sino hablar de las mujeres con discapacidad, ¿no? Pensando que, o sea, me gusta mucho tu ejercicio. Entonces, si quieres, podemos pasar a una a una ronda de preguntas, pero también me gustaría ver si alguien se anima a compartir el ejercicio que hizo. Eh, digamos, yo creo que es un muy buen momento. Si alguien se anima, por favor, anímense a compartir cómo estaban pensando ustedes los cuerpos, qué reflexión hicieron. Si se les hace personal, bueno, podemos pasar a una ronda de preguntas y otro tipo de reflexión, pero igual podríamos primero invitar, si alguien se anima, a levantar la mano y compartir el trabajo que haya hecho. Adelante, veo que hay una mano levantada. Te voy a dar la palabra, María, y te quito el video. A ver. Bonita mañana, espero si se escuche. Decía, pues en este caso, que era importante pensar cómo es que justo cuando da la indicación de vamos a dibujar un cuerpo humano, yo dije, en mi cerebro dije, nos va a psicoanalizar. Eso fue lo primero, ¿no? Pero también pensé precisamente en, es real, ¿no? Bueno, les voy a compartir aquí entre mis anotaciones, a ver. Bueno, y pensar justamente en eso, ¿no? Yo estaba dibujando y yo decía, bueno, no hay mayor indicación, ¿no? Quizá también en quienes ya hemos estado haciendo estos ejercicios desde nuestras corporalidades, pensamos en, no hay otra indicación, ¿no? ¿Qué va a estar ocurriendo, no? Yo en los pies nunca sé, no soy buena para eso, ¿no? Ni en los brazos, ni en las extremidades, pero también pensaba en la temática principal que hablaba, ¿no? O sea, en realidad sí estamos conscientes también de las extremidades de nuestros cuerpos y de las extremidades de los cuerpos que ahora, pues como lo nombran, ¿no? Cuerpos en expansión, ¿no? Porque al final es una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra cuerpa, nuestro territorio. Y entonces pensaba en la situación de mi mamá, ¿no? Bueno, mi mamá tiene una situación con las rodillas, pues es una discapacidad porque no se puede mover o desplazarse adecuadamente en espacios donde haya escalones muy amplios, muy cortos, ¿no? Muy largos, ¿no? Entonces, como todo esto implicaba también pensar, y es cierto, ¿no? O sea, quienes no entramos en este cuadro de el humano de Vitruvio, o sea, ¿qué onda, no? O sea, hacia dónde nos movemos también, ¿no? O sea, en realidad nos hemos ido más bien ajustando a las posibilidades que hay en los espacios, ¿no? Que se crean, ¿no? Pensando también en personas que viven desde otras situaciones, ¿no? Y luego, posterior en la parte de la cruz, yo dije, sí es cierto, ¿no? O sea, me he caído, pero no me he caído quizá precisamente a lo mejor en la ciudad, ¿no? Porque siempre procuro caminar como pues con mucha cautela, ¿no? A sabiendas que puede haber basura tirada, ¿no? Que puede haber un hoyo con agua encharcada, ¿no? Entonces, pero sí me he caído en otros espacios donde se deja la grava tirada, ¿no? O es bien fácil pensar que, pues está padre en la calle, voy a colocar unas losetas para que yo pueda entrar, ¿no? Y se vea coqueto. Y entonces no te percatas que los materiales también generan pues este tipo de accidentes, ¿no? No solamente a las personas que puedan tener
alguna situación de movilidad, ¿no? Para todas las personas, ¿no? Entonces también el qué tan conscientes somos de cómo, ahí empezó a salir como esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan conscientes somos en realidad de los lugares por los que pisamos, ¿no? Por donde pues nos resguardamos del calor o del frío o de la lluvia, ¿no? O sea, ¿qué tanto en realidad nos estamos percatando si también hemos permitido que se nos discrimine, ¿no? O para evitar ser discriminadas, entonces accedemos a visualizar el territorio y ver dónde yo puedo sentarme, ¿no? Dónde no voy a incomodar, ¿no? Porque también esa es otra realidad, ¿no? El pensar que cuando pienso ahora en mi amiga Cata, ¿no? Cuando yo platicaba con ella y me decía, es que ahora estoy vendiendo jabones, ¿no? Ahora estoy haciendo gelatinas, pero necesito que alguien me ayude para poderlas distribuir, ¿no? Afortunadamente, pues siempre pudo existir esta posibilidad, ¿no? De apoyarla, ¿no? Pero es real, ¿no? O sea, no solo es distribuirlas, ¿no? También ella tenía que movilizarse, ¿no? Y en el caso de las personas que vivimos en diferentes situaciones o circunstancias propias o familiares, también está pensar en estas prácticas que no solamente es quien me discrimina, ¿no? Si yo también estoy dando pie a esa parte, ¿no? Los baños públicos, ¿no? Ahora son más reducidos, ¿no? Este, y algunos otros espacios que también se reducen, ¿no? Pensando en las corporalidades estandarizadas, normalizadas, ¿no? Ahora ya vivimos en una época en donde se habla también de estos espacios que se tienen que crear, ¿no? Y sin embargo, seguimos viendo que aunque nos podamos mover o desplazarnos, ellos al parecer no quieren que nos movamos o ellas no quieren que nos movamos o nos desplacemos porque no somos lo visualmente aceptado, ¿no? No somos lo visualmente permitido, ¿no? Es lo que no existe, ¿no? Entonces creo que también, pues muy bonita esta parte de hacernos reflexionar sobre cuestiones que quizá para algunas ya habíamos reflexionado, ¿no? Y el verlo aquí planteado también nos permite darnos cuenta que pues sí, o sea, hay personas que estamos redescubriendo también y redireccionando nuestras posturas ante situaciones emergentes, tanto en la vida rural, en este caso de su servidora, como en la vida urbana, ¿no? Porque también desde ahí hay que ver cómo es que se gesta, ¿no? El no verte como el rarito, ¿no? El que no es normal porque la televisión no lo saca, no lo expone, ¿no? O los que ya están sobreexpuestos, pero haciendo ridiculizarse, ¿no? Para ser aceptados también, ¿no? Entonces, pues bueno, agradeciendo mucho también y que hayan colocado la imagen de Cata, pues digo, una gran mujer y esperemos que pues esta lucha también que ella, en la que ella participaba, pues continúe para que muchas personas nos sumemos, ¿no? No en este caso, sino en todas las situaciones que están, que al final de cuentas, pues nos unen, nos ligan, ¿no? Hay que entender, ¿no? La humanidad necesita transformarse también desde esta cuestión de analizar las normalidades en las que hemos vivido. Muchas gracias a la ponente por esta bonita reflexión. Muchas gracias, Laura. Excelente. No, muchas gracias a ustedes, María, por la atención, la escucha atenta. Lo que hablas es completamente importante, el tema de los cuidados, ¿verdad? Con la experiencia de Catalina Gaspar y Morquio Vive nos hace, ¿verdad? Además, ella posicionando siempre el tema de la población, de que vive estas situaciones, ¿verdad? De necesitar un asistente personal, necesitar espacios que consideren todos los cuerpos, incluso la población talla baja, ¿verdad? Porque a veces pensamos en los cuerpos ¿verdad? En la gordura, en otras corporalidades, pero no pensamos en la talla baja, ¿verdad? Ni en el alcance de estas personas a servicios, por ejemplo, desde el transporte hasta los de seguridad, los CT5, ¿verdad? Me decía Lupita, es que
yo sentada en la silla de ruedas no llego al botón porque lo colocan a una altura, ¿verdad? Ni qué decir de las infancias y esto. Y nos hablas también de la arquitectura de los mínimos, ¿verdad? Cuando pensamos en los espacios en mínimo posible, ¿verdad? El baño más reducido en el espacio más reducido que tenga un establecimiento y no pensamos que hay cuerpos que necesitan de otros espacios y los baños grandes son los más cómodos para cualquier población. Ya ni qué decir de baños que tengan para cambiar pañales, que no sean solo los de las mujeres, ¿verdad? Porque también ahí el sexismo hace eh, el, el tronque, ¿verdad? Y dónde no podemos no incomodar. Me gustó mucho esta frase que señalabas, esta idea de incomodar, más bien reivindicando la incomodidad. Tenemos que hacer evidentes estos otros cuerpos e incomodar a quienes toman decisiones y no los toman en cuenta. Muchas gracias por la intervención. Gracias. Hay tres manos levantadas. Está Mario, luego Fátima y luego Rosalinda. Si les parece, damos la palabra en ese orden. Adelante, Mario. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me presento, soy Mario Maldonado de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, República Argentina, bien del sur de América. Encantado de poder participar de este tipo de encuentros. Y bueno, debería en primer lugar, supongo, mostrar el dibujo que por ahí uno pensaba para el cuerpo humano. No sé si se llegará a ver. Más o menos pensaba cuando ustedes establecían esas pautas para, de alguna manera, hablar sobre las caídas, la lluvia, los baños públicos, la discriminación por el cuerpo, en cómo muchas veces los arquitectos no nos percatamos de la accesibilidad. La accesibilidad es importante y no la notamos hasta que tenemos cierta edad en la que empezamos a necesitarla, empezamos a padecerla, empezamos a decir, pucha, ¿en qué nos equivocamos? ¿Qué nos faltó? ¿Por qué no pensamos en esto? Hablamos de caídas. Caídas muchas veces tienen que ver con las diferencias de nivel. En las grandes ciudades no todos los solados son accesibles, no todos los edificios tienen la accesibilidad correcta. Por ahí se habló sobre superficies, no solamente en cuanto a lo que son baños públicos, sino también las superficies de circulación. Siempre se opta por lo mínimo, tratar de acotar el mayor espacio funcional posible para una mayor ganancia económica, no redunda en lo que sería muchas veces el confort necesario para lo que es la vida del ser humano. Entonces, cuando hablamos de caídas, pienso en lo personal, esas cuestiones observables que uno, como dijo la compañera anteriormente, a veces pasa con dejar cuestiones tiradas en lugares que no son los correctos, o a veces inclusive las malas intervenciones que tenemos como profesionales, las cuales generan un perjuicio muy grande. Cuando por ahí trabajamos sobre determinados lugares y no colocamos los materiales adecuados, llámese un solado en un lugar de accesibilidad pública como puede ser una plaza seca, y la misma en condiciones con inclemencias invernales se transforma en una pista de patinaje, estamos ante un gran problema. Podemos decir que durante todo el año tenemos algo que es fantástico, podemos hablar sobre desniveles, algunas rampas, cuestiones que estéticamente parecen muy bonitas, pero cuando llega el invierno se forma la capa de hielo. Qué problema si tenemos que no solamente circular los que tenemos la posibilidad de caminar, sino también aquellos que necesitan movilizarse en sillas de ruedas, o mismo uno si tiene que llevar a su hijo en un carrito, en un cochecito, ya no es lo mismo. Entonces ahí es donde uno empieza a evaluar y a repensar hasta dónde
vamos como profesionales y hasta dónde llega la arquitectura. Cuando hablamos de la lluvia pasa exactamente lo mismo. A veces como peatón, circunstancialmente uno va por la vereda y se encuentra con las baldosas sueltas, algo muy característico de algunas ciudades de Argentina. Yo estudié en la Universidad Nacional de La Plata y en la ciudad de La Plata era muy reconocible por la ciudad de las diagonales y las baldosas sueltas. O sea, llovía, ibas caminando lo más bien y de repente te mojabas completamente porque tenías un charco de agua debajo de unas baldosas completamente disimuladas. Otra de las posibilidades a veces que nos encontramos es cuando, vuelvo a insistir, estás en la vereda, ya sea que estás o esperando el colectivo o estás caminando, pasa un auto a toda velocidad, delante tuyo hay un charco, y bueno, te encontrás con que te mojás completamente. Los baños públicos, como bien dijeron, las superficies muy reducidas hacen que no sean cómodos. Así que, bueno, nada, eso. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Mario, y gracias por conectarte desde, desde Argentina y hasta el sur. Voy a dar entonces la palabra a Naomi y luego a Rosalinda. Bueno, Fátima, Naomi, adelante. Recuerda que hay varias personas, entonces te pido que seas concisa en tu participación. Gracias. Y hola, hola a todas y todos. Bueno, pues también rápidamente les comparto el dibujo de mi cuerpo. Se me hace un ejercicio muy interesante para comprender la magnitud en la que nuestro pensamiento está, pues, incidido por estas estructuras, ¿no? Que diferencian a las personas y, pues, propician las violencias. Y de esa forma, pues, comprender que sí, las ciudades son muy hostiles para todas las personas, pero con esta necesidad de especificar a quienes les representa mayores como limitaciones, ¿no? En este caso también a las personas con discapacidad, a las mujeres, y la importancia de, pues como decía María, ¿no? De repensar, pues, sí que hacemos nosotras y nosotros para, pues, contribuir, ¿no? Pero también veo una responsabilidad del Estado para ya no continuar vulnerando a las poblaciones y tener como un papel activo en la infraestructura urbana. Y pues sí, ¿no? Nada más quisiera como mencionar esta parte. Muchas gracias, Fátima. Sí, el tema de la responsabilidad estatal, yo creo que es todo un punto, ¿no? Porque también creo que es un tema, como decía Judith Butler, de qué cuerpos están en el espacio y por qué cuerpos nos movemos y defendemos su presencia y por qué cuerpos, ¿no? O sea, ¿por qué veo que alguien se estaciona y puede llegar alguien en ciego y se va a pegar y lastimar? ¿Y por qué no le digo nada? Pues porque no considero a esa persona como alguien digno por la cual luchar, ¿no? Entonces es todo un tema ahí importante. Adelante, Rosalinda. No, y en eso, Mariana, Sí, adelante, especialmente por favor. si no están presentes, especialmente si no están presentes en el espacio, ¿verdad? Porque pensamos en la persona hasta que la vemos. Pero si sabemos que alguien necesita hacer algo, no importa, más allá de la población con discapacidad, todas las personas como peatonas necesitamos ese espacio. Tienes toda la razón. Adelante, Rosalinda. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la ponencia, me deja pensando muchas cosas, pero aquí nada más quiero colocar algo muy breve en la mesa, que es la cuestión del cuerpo, ¿no? Justo retomando este último comentario de qué cuerpos pensamos, me quedé pensando a lo largo de la ponencia sobre las niñas, niños que tienen TDAH, ¿no? Que ahorita en la actualidad están sobrediagnosticados, me parece, porque ya todas las infancias tienen TDAH al parecer, pero me quedo pensando de qué tipo de cuerpo infantil, en este caso, estamos pensando, ¿no? Estos cuerpos dóciles de los que nos habla Foucault, y realmente en este caso, poniéndolos en un espacio, en las escuelas y el propio profesorado están como capacitados para ejercer este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque sí, si bien es cierto que debe haber infraestructura para los distintos cuerpos, como ya nos lo ponía Laura en las imágenes, pero también de qué otros cuerpos también podemos reflexionar, ¿no? Que no queramos que sean cuerpos un tanto
pues ya castrados, ¿no? En cuanto al movimiento, no nada más el movimiento del caminar, sino el movimiento de expresarse, ¿no? Eso es lo que quería poner. Gracias. Laura, no sé si quieres comentar algo. No, agradecerles muchísimo. Creo que el ejercicio es un éxito, ¿verdad? Me hubiera encantado que toda la gente tuviéramos la posibilidad de ver todos los proyectos, ¿verdad? En un espacio de taller, de repente ustedes pueden replicar esta actividad y compartirla, ¿verdad? Y sobre todo invitarles a llevarse esta reflexión a sus espacios más cotidianos, ¿verdad? Yo creo que si empezamos con lo que tenemos más cerca, familia, amistades, gente que sabemos que de repente, ¿verdad? A veces sin querer, a veces con toda intención, recaen en este tipo de prácticas capacitistas, por ahí podemos empezar el cambio. Muchísimas gracias por su atención, por la invitación al PUEC, a Mariana, a Alan, a todo el equipo de apoyo que está detrás de estos espacios y disculpas por los fallos técnicos que tuvimos en algunos momentos de la transmisión. Muchísimas gracias, Laura. Con esto cerramos entonces la sesión. Lo que sí es que a la gente que está aquí compartiendo el aula le podríamos compartir los videos que, claro que sí, mencionaste, ¿no? Para que reflexionen lo que implica la decisión de decir en términos arquitectónicos, no, voy a poner la rampa en diagonal para que se vea más bonito. Estás prohibiendo o la para entrada. Que no quite campo, ¿verdad? Exacto. Estas ideas de lo funcional versus lo estético y etcétera. ¿Sí? Y entonces sí es como retomar que las ciudades tienen que ser incluyentes para todas, todos y todes, y que un poco retomando esta idea del modelo de ciudades seguras para las mujeres y las niñas, que piensa que si haces una ciudad segura para una niña, va a ser segura para todos. Es igual pensar, Sí. pero piensa esa niña con una discapacidad, bueno, con otro tipo de cuerpo. Y entonces hazla incluyente para todas y todos, no solamente para un perfil. Muchísimas gracias, Laura. Y muchísimas gracias a todos por conectarse. La siguiente sesión de seminario, nada más para que lo sepan, va a ser el viernes 14 de abril a las 10:30. Y el tema es justamente sobre envejecimiento, cuerpos envejecidos y cómo construir ciudades amigables para las personas mayores. Muchas gracias a todas y a todos por conectarse y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Gracias, Laura. Un abrazo. Gracias.